Dios es santo y usted y yo nacimos separados de Él. Esta es una verdad que no solamente está en la Biblia, sino que nos ayuda a entender o a explicar la realidad que vemos día con día en las noticias. ¿Por qué se dan las cosas que se dan? Porque el ser humano nace separado de Dios. ¿Ha oído usted la frase que dice, separados de mí, nada podéis hacer? Pues es cierto, nacemos separados de Dios y somos incapaces de arreglar nuestra vida por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios. El ser humano nace separado de Dios y es por la sencilla razón que nosotros somos pecadores, imperfectos, y Dios es un Dios santo. Santo quiere decir apartado de maldad. Santo también quiere decir perfecto en todos sus atributos. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es infinito, Dios es misericordioso, Dios es justo, y todas esas cosas el ser humano no las posee como atributos. Lo cierto es que podemos ser hasta cierto punto buenos, pero somos imperfectos. Podemos ser hasta cierto punto misericordiosos, pero no le pegamos a la medida de la perfección de Dios. Usted y yo somos imperfectos, fallamos en darle al blanco. Por eso se dice que somos pecadores. El pecado quiere decir errar en pegarle al blanco, no dar el ancho. Usted y yo no damos el ancho, moralmente la regamos, le fallamos a Dios, y como Él es perfecto, está separado de nosotros. Hay un abismo que nos separa de Dios. Nacimos separados de Dios. En Éxodo capítulo 19 y 20 esto queda clarísimo. Dios se aparece al pueblo de Israel, se acerca a ellos en el monte Sinaí, pero nadie se podía acercar al monte porque el que tocara el monte cuando la presencia de Dios estaba ahí, moría inmediatamente fulminado. Y eso es por nuestro pecado y nuestra imperfección. En la presencia de un Dios santo moriríamos fulminados. Por eso no podemos ver a Dios. Por eso muchas veces no lo podemos sentir. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en este mundo. Violencia, maldad, falta de empatía, hambre, enfermedad, corrupción. Todas las cosas malas que ocurren en este mundo son producto del pecado. Vivimos en un mundo caído bajo la maldición del pecado. Pero ¿acaso Dios no nos hizo buenos? ¿No nos hizo perfectos? ¿Acaso Dios hizo una creación defectuosa? No. Dios hizo todo bueno, pero uno de los atributos de la perfección en la creación de Dios es que nos hizo libres. Y esa libertad nos dio la capacidad de escoger si seguir confiando en la bondad, en la provisión y en la fidelidad de Dios, o si apartarnos de Dios. Y el ser humano eligió apartarse de Dios. Elegimos desobedecer y caímos en un estado de maldición y de miseria. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. En Éxodo 19 se ve que no nos podíamos acercar a Dios. Y en Éxodo 20, Dios da una ley moral, un decálogo, los 10 mandamientos, de cómo tendría que ser el ser humano de perfecto en su moral para poderse relacionar con un Dios santo. Lo cierto es que ninguno de nosotros puede cumplir esos 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás a las imágenes. No tomes el nombre de Dios en vano y guarda el día de reposo. Son cosas que ninguno de nosotros cumple a la perfección, porque muchas veces sin darnos cuenta caemos en idolatría. En idolatrías modernas, quizás no nos vamos a inclinar ante un ídolo, ante una imagen, pero ponemos otras cosas o otras personas en el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? Y luego si vemos los otros mandamientos, el no matarás, el no robarás, el no cometerás adulterio, Jesús explica en el Sermón del Monte que ninguno de nosotros lo cumple a la perfección, porque quizás no llegamos al acto del adulterio, pero sí en nuestra mente podemos codiciar la esposa o el esposo de alguien más. Pero sí podemos llegar en nuestra mente a enojarnos o incluso a insultar a otra persona, y eso es tan grave como que hubiéramos matado. Ninguno de nosotros cumple los 10 mandamientos a la perfección. De manera que en Éxodo 20, cuando vemos los 10 mandamientos,
Esas son normas morales que nos muestran nuestro pecado. ¿Y a qué vamos con esto? Necesitamos de un Salvador y ese Salvador es Cristo. El único que nos reconcilia con Dios. El único que sí vivió esos mandamientos a la perfección. El único que cumple la ley por nosotros y paga por nuestros pecados en la cruz se llama Jesucristo. Solo en Él tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. En Él nuestra relación con Dios es restaurada. Ya no estamos separados de Dios, sino que con Cristo somos unidos nuevamente a Dios. Y ahora en esa comunión podemos tener vida. Ahora en esa unión con Cristo tenemos esperanza. Cristo es la solución al problema del hombre de que nace separado de Dios. Pero necesitamos admitir que no podemos cumplir esos 10 mandamientos, que Cristo sí los cumplió a la perfección, que Él es Dios, venido a esta tierra como hombre, que murió en esa cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. Solo entonces somos reconciliados con Dios y comenzamos a caminar de la mano de Dios para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces nos da el Espíritu Santo. Entonces los 10 mandamientos tienen un nuevo propósito y es mostrarnos cómo el creyente debe de vivir. Cómo vamos a ir produciendo fruto que glorifique a Dios y bendiga al prójimo. Los 10 mandamientos no solo nos muestran nuestra necesidad de Cristo, son un camino a la santificación. Que llenos del Espíritu Santo, poco a poco los vamos a poder ir cumpliendo con la ayuda de Él y para gloria de Él. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Una persona que se convirtió al Señor fue sincera en reconocer que había luchado con el adulterio, con el mal carácter, con las malas palabras, y el Señor le perdona inmediatamente de esos pecados. Pero no solo eso, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en él. Y para gloria y honra de Dios, este hermano de la iglesia nos comentaba que ha podido tener victoria en cada una de esas áreas de su vida. Dejó las malas palabras. Su temperamento y su carácter han mejorado de tal manera que su familia y los compañeros del trabajo lo notan. Él logró romper con toda relación no lícita del pasado y ahora vive un matrimonio en victoria y en éxito de la mano del Señor. El hombre nace separado de Dios, pero Cristo nos reconcilia con Dios y nos ayuda por su Espíritu Santo a cumplir los mandamientos del Señor.